Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo hacer este cuello. El cuello es para una persona adulta. El tamaño del cuello son 45 centímetros de la altura y 70 centímetros del contorno. El cuello está realizado en punto de musgo o punto bobo, que siempre tejemos del derecho. El punto es reversible, queda igual por los dos lados. Y el punto empieza, en vez de triángulos, que podemos encontrar un montón de tutoriales que empiezan de triángulos, pero esta vez lo hice empezando con los rectángulos. Así que la unión queda invisible. Empezamos con rectángulos y terminamos con rectángulos. Así unos encajan con otros y no se nota la costura. Materiales que necesitamos para hacer el cuello son 200 gramos de lana degradada del grosor 4 milímetros y un par de agujas de 4 milímetros. Una aguja para coser y tijeras. Formamos el primer punto, lo colocamos en la aguja y el montaje que vamos a hacer es dentro del punto anterior. Esto lo podemos hacer con ganchillo también. Introducimos aguja dentro del punto, sacamos un punto, lo giramos y colocamos en la aguja izquierda. Otra vez dentro del último punto, que no es el mismo punto, es el punto que acabamos de formar. Dentro del punto sacamos otro punto más, lo giramos y lo colocamos en la aguja izquierda. Y esta parte ya se repite. Dentro del punto giramos y lo colocamos en la aguja izquierda. Tenemos 5 puntos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Tenemos 14 puntos. Ahora vamos a tejer 28 vueltas del derecho, a punto del musgo. Todos los puntos del derecho. La primera vuelta, ahora vamos a por la segunda. Cada 2 vueltas se forma un cordón. Aquí tenemos 2 vueltas, así que nos quedan otras 26 vueltas. En total 28 vueltas tenemos que tejer.
estas son las 28 vueltas. Cada 2 vueltas se forma un cordón. Así que de estos cordones tenemos que tener 14. Si estiramos bien, podemos contar 14 cordones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y ahora tenemos que otra vez montar 14 puntos. Los vamos a montar de la misma manera. Dentro del último punto sacamos una lazada y la colocamos en la aguja. Este es el primer punto. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Tenemos otra vez 14 puntos. Y ahora vamos a trabajar otra vez 28 vueltas, pero solamente con los últimos 14 puntos. Estos puntos se quedan en espera. Así que tejemos la primera vuelta. Del derecho. $14 puntos. Comprobamos si nos quedan 14 también del primer motivo. 14. Estos puntos los dejamos. Ahora giramos la labor. Y otra vez tejemos los 14 puntos del derecho. Ya tenemos 2 vueltas hechas y ya se ha formado un cordón. Ahora subimos otras 26 vueltas, en total 28 vueltas. Cada motivo tiene que tener 28 vueltas. Y otra vez aumentamos 14 puntos. Con los 14 puntos subimos 28 vueltas y otra vez montamos 14 puntos y también subimos 24 vueltas. En total tenemos que tener 4 motivos iguales. 4 motivos de 14 puntos y 28 vueltas. Así debería quedar la primera parte. Tenemos 4 cuadrados que están unidos por las esquinas. Y ahora vamos a girar la labor. Vamos a trabajar en otro sentido. Empezamos. Tejemos un punto del derecho. Así de esta manera siempre vamos a tejer la parte cuando giramos la labor. Tejemos un punto del derecho. Aumentamos un punto. Levantamos la hebra entre el primer punto y segundo punto de la vuelta anterior y lo colocamos en la aguja izquierda. Y ahora esta hebra tejemos como punto derecho. Y ahora tejemos 2 puntos juntos del derecho.
Giramos la labor, de momento dejamos estos puntos, giramos la labor, tenemos 3 puntos en la aguja izquierda. El primer punto pasamos sin tejer a la aguja derecha como punto derecho y los que nos quedan tejemos del derecho. Otra vez giramos la labor y otra vez tejemos el primer punto del derecho, aumentamos un punto entre el primer punto y el segundo punto, vamos a aumentar siempre un punto. Levantamos la hebra entre punto y punto, la colocamos en la aguja izquierda y la tejemos como punto derecho. Tejemos un punto derecho y otra vez tejemos 2 puntos juntos del derecho. Otra vez giramos la labor, pasamos el primer punto sin tejer. Ahora tenemos 3 puntos del derecho. Aquí en cada vuelta por el derecho de la labor aumentamos un punto. Otra vez giramos la labor y repetimos, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto, lo tejemos del derecho, tejemos 2 puntos del derecho y el último punto, que se separa un poquito del resto de los puntos, siempre lo vamos a tejer junto con el siguiente punto del derecho. Aquí podemos poner un marcador. El marcador he colocado antes del punto que tenemos que tejer junto del derecho con el siguiente. Así que pasamos el marcador a la aguja derecha, tejemos 2 puntos juntos del derecho. Y después de tejer 2 puntos juntos del derecho, giramos la labor y la vuelta por el revés o la siguiente vuelta tejemos todos los puntos del derecho, menos el primer punto, que este pasamos sin tejer. Pasamos el marcador y el resto de los puntos tejemos del derecho. Otra vez giramos la labor y aquí empezamos un punto del derecho, aumentamos un punto, lo tejemos del derecho y ahora el resto de los puntos tejemos del derecho hasta el marcador. Pasamos el marcador y tejemos 2 puntos juntos del derecho. Al mismo tiempo que aumentamos por este lado un punto, menguamos un punto por el otro lado. Giramos la labor, pasamos el primer punto sin tejer como punto derecho, pasamos el marcador y tejemos el resto de los puntos del derecho. Y repetimos, un punto del derecho, aumentamos un punto, tejemos todos los puntos del derecho hasta el marcador, pasamos el marcador y tejemos 2 puntos juntos del derecho. Y esta parte repetimos hasta menguar todos estos puntos que tenemos ahora mismo en la aguja izquierda. Después de tejer 2 puntos juntos, giramos la labor, pasamos el primer punto sin tejer a la aguja derecha, pasamos el marcador y tejemos el resto de los puntos del derecho. Y repetimos, tejemos un punto del derecho, aumentamos un punto, tejemos todos los puntos del derecho hasta el marcador,
Pasamos el marcador, tejemos 2 puntos juntos del derecho. Y otra vez giramos la labor. Pasamos el primer punto sin tejer, pasamos el marcador y terminamos la vuelta tejiendo todos los puntos del derecho. Y repetimos esta parte. Al menguar todos estos puntos, al mismo tiempo tenemos que sacar por el otro lado 14 puntos. Como cada motivo tenía 14 puntos, ahora también tenemos que conseguir 14 puntos. Esta va a ser la última vuelta de los menguados. Tenemos un punto solamente que tenemos que menguar. Y por este lado tenemos que sacar también el último punto. Hacemos el último aumento. Tenemos 2 puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 antes del marcador, pasamos el marcador y tejemos 2 puntos juntos y el punto que tenemos, que sacamos, en total nos da 14 puntos. Ahora tenemos que levantar, como tenemos 14 cordones, tenemos que levantar por aquí, por este borde, 14 puntos. Así que levantamos un punto por cada cordón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Tenemos 14 puntos. Y ahora, estos 14 puntos vamos a tejer también 28 vueltas y al mismo tiempo vamos a menguar estos 14 puntos. Así que ahora giramos la labor. Giramos la labor. El primer punto, como antes, vamos a pasar sin tejer. Y tejemos 14 puntos del derecho. Puntos. Este marcador ya podemos retirar. O lo podemos colocar también aquí, entre el último y penúltimo punto, que aquí también vamos a menguar un punto después del marcador, tejiendo 2 puntos juntos del derecho. Y aquí también deberíamos tener 14 puntos. Se quedan en espera y tejemos la siguiente vuelta. Tejemos 13 puntos del derecho, pasamos el marcador, y aquí también tejemos
2 puntos juntos del derecho. Giramos la labor, pasamos el primer punto sin tejer a la aguja derecha, pasamos el marcador y tejemos el resto de los puntos del derecho. Que son 13 puntos después del marcador. En total son 14. Pero como tenemos un punto por un lado, aquí deberíamos tejer 14 puntos. 13 puntos. Y estos puntos se quedan en espera, que son 14. Giramos la labor y ya esta parte se repite. Tejemos el primer punto del derecho y el resto de los puntos también tejemos del derecho hasta el marcador. Pasamos el marcador y aquí tejemos 2 puntos juntos del derecho. Dos puntos juntos del derecho, giramos la labor. El primer punto pasamos sin tejer y tejemos 13 puntos del derecho. Y repetimos. Giramos la labor, tejemos 13 puntos del derecho. Pasamos el marcador y tejemos 2 puntos juntos del derecho. Continuamos de esta manera hasta menguar todos estos puntos. Voy a hacer la última vuelta de los menguados, así que he tejido 13 puntos, pasamos el marcador. El marcador ya podemos quitarlo, como es el último menguado ya podemos quitarlo y tejemos 2 puntos juntos del derecho. Así que tejemos otra vez 14 puntos. 14 puntos y 28 vueltas. Y otra vez, en el borde tenemos que levantar 14 puntos. Como tenemos 14 cordones, pues levantamos un punto por cada cordón. ...14 puntos. Ahora giramos la labor. Pasamos el primer punto sin tejer. Aquí colocamos el marcador. Después del primer punto. Y ahora tejemos 13 puntos del derecho.
13 puntos del derecho y nos quedan 14 y 14. Giramos la labor y ahora esta parte ya repetimos. Tejemos 13 puntos del derecho, pasamos el marcador y tejemos 2 puntos juntos del derecho. El resto se queda en espera, giramos la labor y tejemos el primer punto. Pasamos sin tejer y el resto tejemos del derecho, hasta menguar todos estos puntos que tenemos en el cuadradito, en la serie. Y luego otra vez repetimos. Levantamos 14 puntos, hacemos lo mismo que antes. Y con estos 14 puntos que vamos a levantar, vamos a menguar estos 14 puntos. Así que repetimos, terminamos esta parte y repetimos una vez más hasta menguar estos puntos. Luego el borde vamos a hacer de la misma manera que este, para formar un triángulo, para que los laterales salgan en el recto. Ya he formado el último motivo entero. Ahora vamos a formar otro lateral, que aquí también nos falta un triángulo. Vamos a sacar 14 puntos, igual que en motivos anteriores, por el borde. ...14 puntos. Ahora damos vuelta a la labor. Tejemos esta vuelta toda del derecho. ...14 puntos. Y ahora giramos la labor y en estas hileras vamos a tejer dos últimos puntos juntos del derecho. Así que tejemos 12 puntos del derecho. Puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho. Giramos la labor y tejemos 13 puntos del derecho, que nos quedan 13 puntos en el último motivo. Puntos del derecho y otra vez repetimos, giramos la labor, tejemos todos los puntos del derecho hasta los dos últimos y estos dos tejemos juntos del derecho. Y repetimos esta parte hasta que nos quede un punto en las agujas. Me quedan 2 puntos todavía, así que voy a tejer esta vuelta tejiendo 2 puntos juntos del derecho
2 puntos juntos del derecho. Y ahora damos vuelta a la labor. Pasamos este punto sin tejer. Y otra vez ya vamos a repetir. Sacamos 14 puntos. En este caso, como es el primer motivo, ya tenemos un punto. Sacamos 13 puntos en el borde. Tenemos 14 puntos y ahora tejemos una vuelta del derecho. El primer punto pasamos sin tejer. Aquí podemos colocar el marcador. Y tejemos 13 puntos del derecho. Puntos del derecho y aquí tejemos 13 puntos hasta el marcador del derecho y después del marcador ya 2 puntos juntos del derecho. Giramos la labor y repetimos todo el rato lo mismo hasta menguar todos los puntos de este motivo. Después otra vez sacamos 14 puntos en el borde y hacemos lo mismo. Menguamos estos puntos del motivo siguiente. Y así repetimos hasta el último motivo. Así queda la parte que tenemos hecha, que tenemos dos series de los cuadrados. La primera serie hemos hecho de cuadrados enteros y la segunda serie empieza con un triángulo, luego tiene 3 cuadrados por dentro y termina con un triángulo. Ahora otra vez volvemos a la serie de cuadrados enteros. Entonces en esta parte vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cuadrados enteros. Y para empezar la serie siguiente vamos a volver a empezar de este triángulo, luego 3 cuadrados por dentro y terminamos con el triángulo donde menguamos los puntos al terminar. Así que estas dos partes ya se repiten todo el rato, hasta la altura deseada. Y luego vemos cómo cerrar los puntos para terminar el cuello o el chal. Llegamos a la altura deseada. La última vuelta que tenemos que hacer es la vuelta donde formamos los triángulos. Tenemos un triángulo a cada lado. Y en el último triángulo nos queda un punto sin cerrar. Ahora, los puntos que tenemos en cada rectángulo pasamos a unos imperdibles. Esto nos va a facilitar la unión de los extremos. Y ahora, como la primera parte hemos empezado con rectángulos, nos tiene que encajar perfectamente con la última vuelta. Y así tenemos que coser. Cortamos el hilo bastante largo, enhebramos una aguja Sabemos que cada rectángulo tiene 14 puntos y 14 cordones o surcos.
Y el otro lado también, en este caso como es triángulo, pero también debería tener 14 o 13, en este caso son 13 surcos porque tenemos un punto sin cerrar, así que en total tenemos 14 surcos. Así que tenemos que coser un punto con un surco. Empezamos. Y ahora tenemos que pinchar por el mismo sitio, por el otro lado, pero por donde sale la hebra. En el mismo sitio, aquí, y avanzamos 2 hebras, que es un punto entero. Ahora pasamos al otro lado y hacemos lo mismo. Primero pinchamos dentro del punto por donde sale la hebra que estamos cosiendo y avanzamos al siguiente surco. Y esto ya vamos a repetir todo el rato. Pinchamos en el mismo sitio donde sale la hebra de coser, avanzamos 2 hebras. Y otra vez pasamos al otro lado, buscamos el punto en el borde donde sale la hebra de coser, pinchamos en el mismo sitio y pasamos al siguiente surco. Así continuamos hasta llegar a la esquina. Llegamos a la esquina, cosemos la parte de arriba y ahora la parte de abajo, igual pasamos en el mismo sitio por donde sale la hebra y aquí ya pasamos directamente al primer punto que tenemos en el imperdible. Pasamos por dentro del punto, sacamos la hebra y ahora aquí ya vamos a unir con los cordones. Entonces aquí
entramos en el mismo sitio donde sale la hebra, en el borde, y ya pasamos al otro cordón. Y aquí volvemos, pasamos la aguja por el mismo punto y la sacamos por dentro del siguiente punto. Pasamos al otro lado y primero pinchamos en el mismo sitio donde sale la hebra y ahora avanzamos al siguiente punto, al siguiente cordón. Dentro del punto y sacamos aguja por dentro del siguiente punto. Y volvemos al otro lado. Primero pasamos la aguja por dentro del borde, por el mismo sitio donde sale la hebra, y entramos en el siguiente cordón, en el punto del borde. Pasamos, volvemos al otro lado, por dentro del punto, y sacamos por dentro del punto siguiente. Y así continuamos otra vez hasta llegar a la esquina. Llegamos a la esquina, sacamos el imperdible y la costura casi no se nota. Queda igual, la unión queda igual que el resto de los cuadrados o rectángulos. Y este es lado revés. Y aquí otra vez continuamos de la misma manera. Pasamos por dentro del punto y salimos por dentro del punto siguiente. Y aquí pasamos, entramos por un surco y salimos por el otro surco. Entramos en el mismo sitio donde sale la hebra de coser y salimos por el punto siguiente. Ajustamos las hebras y continuamos. Unimos el último punto del triángulo y ahora rematamos el hilo. Y así se queda la parte de costura.
Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Más adelante también quiero publicar un video sobre este punto, pero trabajando con agujas circulares. Muchas gracias y hasta la próxima.